Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cleva Camila Villanueva López. Soy licenciada en Filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y me complace estar aquí con ustedes en esta primera sesión para hacer un acercamiento a lo que es la filosofía. El objetivo de esta clase es justamente hacer una breve introducción a la filosofía, algunos de sus principios y también algunos puntos de interés para saber cuál es su uso en la actualidad. Para empezar, me gustaría, antes de contestar a la pregunta de qué es la filosofía, me gustaría hablar de un concepto de relevancia, que es justamente la escuela. Escuela que viene etimológicamente del griego escolé, que significa tiempo libre. Ajá. ¿Qué significa esto? En la antigua Grecia, cuando pues, los seres humanos terminaban de satisfacer sus necesidades básicas como alimentarse, dormirse, etcétera, se quedaban con un tiempo libre, el cual lo destinaban al aprendizaje, ¿ah? Lo que hoy en día llamamos ocio. Pero hoy, ¿qué pasa con tanta sobreinformación circulando en las redes sociales, en el internet, la virtualidad? Pareciera que el aprendizaje destinado para el tiempo libre, pues se ha quedado relegado. Ya no se ve a ese vacío primordial propio del tiempo libre como una posibilidad para aprender o para crear a través del conocimiento, sino para dejar de ser. Pero bueno, esta justamente es una problemática contemporánea, ¿no? Que la filosofía va a poner sobre la mesa, como un breve paréntesis. Sigamos en esto de la escuela. La escuela también tiene que ver con un lugar y una temporalidad para aprender. No necesariamente es una aula física, sino por ejemplo ahorita, ¿no? Es una aula virtual y justamente también tiene que ver con un tiempo que le destinamos a ese aprendizaje. ¿Y por qué traje esto a colación? Justamente porque la filosofía empieza desde ahí, a formar escuelas. Ajá. Vamos a ver más adelante esto. Para empezar respondiendo a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Diremos que es la amistad con la sabiduría, que es el significado que se le dio en el contexto de la Grecia antigua a la filosofía. Sin embargo, no hay una traducción tal cual, etimológicamente hablando, sino se queda en en ese contexto griego, ¿vale? Y hoy en día se sigue entendiendo como eso. Eh, la filosofía a qué se dedica a hacer preguntas, no a dar respuestas. El filósofo, la filósofa en primera instancia reconoce su no saber para poder tener un primer contacto con el mundo y las cosas y así poder aprender. Porque imagínense, si todo el tiempo creemos que sabemos todo, pues ya no hay curiosidad por aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo comienza por el asombro. El asombro es, digamos, un estado del alma, del ánimo, un patos, que es un afecto, así le va a llamar Platón en los diálogos, y es justamente ese afecto que nos conduce a la disposición primera para investigar las cosas, para aprender. ¿Ah? Entonces, el asombro significa eso etimológicamente, estar debajo de las sombras, y esto a qué conduce a eso oculto en la penumbra, eso que siempre nos tienta a querer revelarlo, ¿no? Entonces, el asombro produce en ese sentido una penuria, una incomodidad, ¿no? Al principio nos incomoda porque no podemos controlarlo todo, tener, cubrir todas nuestras necesidades, llenar ese vacío primordial, ¿no? Entonces, y también porque el asombro nos descoloca del mundo o nos hace ver desde fuera las cosas como ajenas para poder posteriormente acercarnos a ellas a través de la investigación. De ahí, por ejemplo, un paréntesis, viene la palabra teoría, que etimológicamente viene de theorein, que se refiere a experienciar una obra de teatro, ¿no? Cuando eres espectador de una obra de teatro, justamente en el contexto de la Grecia antigua, eh, habían estos escenarios, ¿no?
donde al aire libre se presentaban obras de teatro y los espectadores estaban viendo esas obras. Entonces, de ahí justamente viene teoría del poder alejarse del objeto de estudio para hacer una propuesta en torno a él, ¿no? Pero bueno, ese es un paréntesis. Entonces, volviendo al tema del asombro, es una penuria por esto mismo, porque nos hace entrar en un estado de ánimo donde queremos saber más y más y más, y sin embargo no podemos llenar este vacío en ningún momento, ¿no? También el asombro, por eso es que Platón en sus diálogos va a decir que es el principio para la búsqueda del saber. ¿No? Es un estado, digamos, que el filósofo o la filósofa nunca abandona. Y es un accidente, o sea, no es algo, una acción premeditada, es algo espontáneo. ¿Ah? Por eso el asombro nos abre ese primer contacto con el mundo, pues es lo de afuera lo que nos afecta, ¿sí? Corporalmente, racionalmente hablando. Entonces, bueno, en ese sentido, volviendo a esta cuestión de que la filosofía es la que hace preguntas, no da respuestas, el asombro en este ciclo de renovación que constantemente está, siempre está preguntando, ¿no? Siempre está indagando. Pero ahora bien, ¿qué tipo de preguntas hace la filosofía? No son preguntas sencillas, ¿no? Y a ellas se llega a través de la investigación. Por eso es que va a haber varios filósofos que digan que la filosofía es como una especie de indigestión, ¿no? Es como cuando comes algo y no ha terminado de digerirse, que está en tu cuerpo y se siente como un cuerpo extraño a ti, pero habita en ti, ¿no? Y no puedes tampoco expulsarlo, sino se queda ahí viviendo a ti, en ti, ¿no? Entonces, bueno, por eso se dice que es un padecer. ¿Para qué la filosofía entonces, no? Digamos que es para formarnos este pensamiento crítico. Ajá. Nos permite formar este tipo de singularidad donde podemos pensar acerca de problemáticas actuales, ¿sí? De asombrarnos por cosas, de que nos den curiosidad las cosas del mundo. Ajá. También la filosofía nos permite digamos, hacernos preguntas en contextos donde el mundo, la sociedad, el sistema, siempre nos ha dado respuestas que pues, no nos dejan satisfechos, ¿no? También nos permite cuestionar nuestro contexto social, histórico, político y plantear nuevas posibilidades para habitar un mundo mejor. Entonces, la filosofía es ese motorcito que nos permite desear el aprendizaje, la escucha colectiva, la cooperación comunitaria, el autoconocimiento y también la formación de la subjetividad ante un mundo que busca constantemente borrarla. ¿A qué me refiero con subjetividad? Aquella condición de lo que somos, de nuestros deseos, de lo que podemos decir, enunciar, ¿no? Y bueno, entonces ya a manera de conclusión, recapitulando todo lo que vimos de este acercamiento del día de hoy con respecto a la filosofía es ese amor a la sabiduría, ¿no? La filósofa o el filósofo es aquel que está amistado con la sabiduría y para poder tener una amistad con ella debe reconocerse en su no saber. ¿Y qué quiere decir este no saber? Su capacidad de asombrarse por cosas nuevas. Este asombro lo que nos permite es hacernos preguntas y las preguntas, los cuestionamientos, nos permiten formar un pensamiento crítico. Y a su vez, este pensamiento crítico lo que nos permite es articular la subjetividad, lo que somos y lo que deseamos. Ya para concluir, para finalizar, me gustaría dejarles una actividad muy, muy sencilla, o tal vez no, que es pensar en alguna problemática, problema de la sociedad actual que te esté afectando a ti o a tu entorno social y qué preguntas podrías plantear o abordar para indagar más sobre este problema. No sé, puede ser, por poner un ejemplo, los feminicidios en México. Preguntas que yo haría, por ejemplo, con respecto a él es, ¿por qué se están produciendo
tantos feminicidios? ¿Por qué ha crecido la tasa que amenaza a la vida de las mujeres hoy en día en México? ¿Vale? Por poner un ejemplo. Pues bueno, con eso finalizaría la sesión de hoy. Les agradezco mucho la escucha y pues seguimos en esto de la filosofía. Muchas gracias.